Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. Vamos a continuar exponiendo la doctrina mariana que San Luis de Montfort nos presenta en su libro Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. En otros videos anteriores he estado ya comentando los primeros capítulos del libro. Hoy vamos a avanzar en este tema, así que les invito a que se queden con nosotros. Vamos primero a ponernos en las manos de Dios para pedirle la iluminación de su Santo Espíritu y que podamos profundizar en el misterio de la Santísima Virgen María. El tema de hoy es verdaderos y falsos devotos de la Virgen María. Oremos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Maria auxilium Christianorum, ora pro nobis. Sancte Joseph, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, pues vamos a proceder como hemos estado haciendo en los videos anteriores. Yo he seleccionado solamente algunas partes del texto porque no me alcanzaría el tiempo para leer todo el libro y además comentarlo. Les recomiendo a todos que lo lean por su cuenta, pero para aquellos que no tienen la oportunidad de leerlo, al menos escuchando estos videos, pueden tener una idea de la doctrina tan profunda sobre la Santísima Virgen María que nos enseña San Luis de Montfort. Además, esta es la doctrina que fundamenta el acto de consagración que el mismo santo enseña, consagración total a Jesús por medio de María. Todos aquellos que ya se han consagrado o que están preparándose para la consagración deberían de hacer el esfuerzo hasta donde Dios les permita de comprender el misterio de la Santísima Virgen María, para que así la consagración que ya han hecho o van a hacer próximamente sea de mayor fruto para su vida espiritual. Vamos a comentar ahora el capítulo 3, que se llama La verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y aquí San Luis de Montfort va a hablar de que hay falsos devotos de la Virgen y verdaderos devotos. Por supuesto que nosotros no queremos ser un falso devoto de María. Por eso vamos a ver cuáles son los falsos devotos de la Santísima Virgen María para que nosotros no caigamos en lo que estos falsos devotos hacen. Dice San Luis de Montfort: existen falsas devociones marianas que pueden tomarse por verdaderas con facilidad. Atención, aquí hay un peligro de un autoengaño. Podemos pensar que somos muy devotos de la Virgen cuando tal vez no lo seamos tantos. El demonio tiende con sus preferencias a falsificar las devociones a Jesús y a María por ser estas, con respecto a las demás devociones, lo que las monedas de oro y de plata son con respecto a las monedas acuñadas con metales inferiores. Hay una actividad diabólica para confundir a los devotos de la Virgen, para desviarlos de la verdadera devoción y así evitar que por medio de esa devoción lleguen a la salvación. Es por consiguiente muy importante conocer primeramente las falsas devociones marianas para evitarlas y las verdaderas para seguirlas. Y en segundo lugar, cuál sea entre otras muchísimas devociones buenas, la mejor, la más perfecta, la que más gusta a la Santísima Virgen, la más a propósito para glorificar a Dios y la que más nos santifique para abrazarla enseguida. Entonces, primero distinguir entre falsas y verdaderas devociones, después, entre las verdaderas devociones, descubrir cuál es la devoción más perfecta, la que más fácilmente nos lleva a Jesucristo. Recuerden que toda devoción tiene como finalidad llevarnos a nuestro Señor Jesucristo.
Los falsos devotos y las falsas devociones a María. Vamos a empezar a hablar aquí de las categorías que menciona San Luis de Montfort de devotos, o más bien de falsos devotos a la Virgen. Primero están los devotos criticones, así le llaman. Vamos a ver quiénes son estos falsos devotos de la Virgen. Los devotos criticones son de ordinario personas doctas y orgullosas, espíritus fuertes y presumidos, que en el fondo sienten alguna devoción hacia la Santísima Virgen, pero critican casi la totalidad de las prácticas piadosas que realizan ingenua y santamente personas sencillas en honor de esa nuestra buena madre. Estos críticos se meten con todos los milagros y relatos hechos por autores dignos de fe o referidos en las crónicas de las órdenes religiosas, en testimonio de la misericordia y poder de la Santísima Virgen, para dudar de ellos o negarlos rotundamente. Ok, vamos a comprender. Los devotos criticones normalmente vienen de un ámbito de mucho conocimiento, son personas doctas. Esta es la tentación de aquellos que han tenido oportunidad de estudiar. Lamentablemente aquí entramos sacerdotes, religiosos y religiosas o laicos que ya tienen mucha formación en la fe. Gente que hemos tenido esta oportunidad, caemos en el riesgo de la soberbia, del orgullo, de pensar que sabemos más que la gente sencilla. Y puede ser que de hecho tengamos más información que la gente sencilla, pero eso no necesariamente significa que tenemos más fe. Podemos caer en la tentación de juzgar a los otros, especialmente estos devotos criticones que hacen, critican precisamente casi la totalidad de las prácticas piadosas que realizan ingenua y santamente personas sencillas. El conocimiento que nos da el estudio nos hace pensar que las prácticas piadosas de gente sencilla no tienen sentido, que no son necesarias, que no sirven para nada. Dice aquí que se meten con todos los milagros y relatos hechos por autores dignos de fe. Aquí lo que pasa es lo que dice San Pablo en la Escritura, en su carta a los Romanos: jactándose de sabios se volvieron estúpidos. Eso dice la carta a los Romanos. Puede suceder que el estudio nos llene de soberbia y seamos tan estúpidos que ya no reconozcamos la presencia de Dios en las cosas sencillas, que ya no creamos en ningún relato milagroso. No, lo sobrenatural no existe. Solo la gente ingenua cree en las cosas sobrenaturales, podemos pensar. Hay gente que está muy estudiada, pero por ejemplo, para nada cree en las apariciones marianas. Las descarta totalmente de entrada. No necesitamos ningún tipo de aparición ni ningún tipo de mensaje, nos basta la revelación pública, y en cierto sentido tienen razón. Todas las revelaciones privadas no son necesarias para la salvación, pero nos recuerdan, las revelaciones privadas auténticas nos recuerdan verdades de la fe que ya están en la Escritura o en la tradición, pero que en determinado momento de la historia Dios considera importante recordarlas. Eso sucede con las apariciones marianas. Nos advierten también de los peligros que se van viviendo en cada época de la historia. Pero estas personas que son los devotos criticones o falsos devotos de la Virgen, que son criticones, no creen en nada de eso. Continúo, se muestran enojados cuando ven a la gente humilde arrodillarse para rezar con humildad a Dios ante un altar o imagen de su Santísima Madre y hasta en un rincón de la calle. Les molesta ver que gente se arrodille para rezar con humildad a Dios ante un altar o ante una imagen de la Santísima Virgen. No lo soportan, piensan que es de gente tonta. ¿Por qué te vas a arrodillar delante de una imagen? Pero bueno, no debemos de sorprendernos
porque hay en este tiempo quien se molesta, sacerdotes y a veces obispos, se molestan porque gente quiere recibir la comunión de rodillas y en la boca, como es la práctica o ha sido la práctica milenaria en la iglesia. Si hay quien se molesta porque gente se arrodilla ante la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, imagínense cuánto coraje no le dará ver a alguien arrodillado ante una imagen de la Santísima Virgen María. Continúo leyendo. Y cuando se le citan las alabanzas con que ensalzan los santos padres a la Santísima María, o dicen que es que hablan como predicadores exagerando, o toman las palabras en sentido distinto del que realmente tiene. O sea, esta gente trata de rebajar, de minimizar todos los relatos que exaltan el poder, la intervención, los mensajes de la Santísima Virgen María, aun si vienen de los santos padres, aun si vienen de libros escritos por santos. Piensan que son exageraciones o piensan que esas palabras no hay que tomarlas al pie de la letra, hay que encontrarles otro sentido. Dice San Luis de Montfort que estos causan mucho mal a la devoción de María por alejar a los pueblos con la excusa de querer acabar con abusos. Esta gente normalmente se disgusta ante la piedad popular y con el pretexto de educar a la gente, de formarla, van prohibiendo toda práctica piadosa o van menospreciando todo mensaje mariano que se da en revelaciones privadas. Esos son falsos devotos de la Virgen porque no la reconocen donde deberían reconocerla, porque o no reconocen su poder y por eso niegan sus milagros, o no reconocen su amor maternal y niegan sus apariciones y sus mensajes. Ahora, es verdad que debemos de tener prudencia al juzgar las apariciones. No debemos de creer que la Virgen se aparece en cualquier parte donde se dice que se está apareciendo. Hay que tener mucho cuidado. Pero hay apariciones que están probadas por la Iglesia, que la Madre Iglesia ha estudiado esos casos y ha reconocido que tienen origen sobrenatural. A esas hay que ponerle mucha atención. A las que la Iglesia todavía no aprueba, las podemos estudiar y podemos de algún modo beneficiarnos de esas apariciones siempre y cuando lo hagamos con prudencia y estemos dispuestos a aceptar el juicio de la Iglesia cuando se dé, cuando éste se exprese públicamente. Otros falsos devotos, los escrupulosos. Atención, dice, son devotos escrupulosos los que temen rebajar al hijo honrando a la madre. O sea, los que siempre andan teniendo cuidado, como refrenándose un poco en la devoción que le tienen a María, porque tienen miedo de ofender a Jesús. Los protestantes estarían en el extremo de esta postura, porque ellos llegan incluso ya a negar toda devoción a la Santísima Virgen María. Pero hay quienes en la Iglesia Católica piensan que tenerle mucha devoción a la Virgen, rezarle muchas veces en el día, es quitarle a Jesucristo el lugar que se merece. Pero de ninguna manera. Vamos a ver luego por qué. Dice, nunca se tributa más honor a Jesucristo que cuando se honra a la Virgen María, su augusta madre. Si se rinde honor a la Santísima Virgen, es para honrar más perfectamente a su divino Hijo, ya que no nos dirigimos a ella, sino como al camino que hay que llegar por él a Jesús. María es el medio para que lleguemos a Cristo. La devoción a María la buscamos por razón de Cristo. María no es Dios.
Eso ya lo explicamos en un video anterior. La devoción a la Virgen María y toda devoción correcta tienen como objetivo ayudarnos a unirnos más perfectamente con Jesucristo, nuestro Dios y Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. A María no la adoramos, pero si nos acercamos a María es porque sabemos que Dios ha querido que ella nos ayude a acercarnos más a su Hijo Jesucristo. Por eso no debemos de tener escrúpulo. Buscar a María significa buscar a Cristo en último término. No es negarle nada al Señor Jesús. Además reconocemos a María Santísima como criatura, criatura de su mismo Hijo. Por eso, lo más que exaltamos la belleza de María Santísima, lo más que reconocemos la grandeza, la perfección de Dios Creador, que la hizo tan hermosa. La Santa Iglesia de San Luis de Montfort, imitando al Espíritu Santo, bendice antes a la Virgen que al Señor. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es interesante este comentario que hace de la Escritura San Luis de Montfort. Está recordando el evento de la visitación de María a su pariente Isabel, que estaba embarazada de Juan Bautista. María se dio cuenta de eso cuando el ángel Gabriel le anunció que iba a ser la madre del Salvador. Y ella se fue presurosa por las montañas de Judea para encontrarse con Isabel. Y cuando Isabel la vio, dice el Evangelio de Lucas, llena del Espíritu Santo, exclamó. Esto es lo que el Espíritu Santo puso en boca de Isabel. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahora preguntémonos, ¿quién es más importante, María o el fruto de su vientre? Obviamente que Jesús, que estaba en el vientre de la Virgen María, Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es más importante que su madre. ¿Y por qué Isabel no dijo, bendito el fruto de tu vientre? Y nada más. Y estaba hablando llena del Espíritu Santo. ¿Por qué no se limitó a decir, bendito el fruto de tu vientre? ¿Qué necesidad había de bendecir a María? Y todavía más, ¿por qué bendijo primero a María y después el fruto de su vientre? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Aquí hay una enseñanza, dice San Luis de Montfort. Hay una enseñanza que el Espíritu Santo quiere darnos a los católicos. Y esa enseñanza no es ciertamente que María es más importante que Jesús. No. Esa no es la enseñanza que nos quiere el Espíritu Santo. Dice San Luis de Montfort, y no porque María sea más que Jesús o igual a él, pues eso sería una intolerable herejía, sino porque hay que bendecir primeramente a María para bendecir a Jesús con mayor perfección. Esa es la enseñanza que el santo descubre en ese pasaje del Evangelio. Digamos, por tanto, en unión con todos los verdaderos devotos de la Virgen, para replicar a los falsos devotos, que son los escrupulosos, oh María, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y estas hermosas palabras las repetimos cada vez que rezamos el Ave María, pero no estamos de ninguna manera faltando al respeto al Hijo, exaltando primero a su madre, porque el alabar a su Madre Santísima nos prepara, nos dispone para bendecirlo a Él, adorarlo a Él de una manera más perfecta, como Él se lo merece. Tercera categoría de devotos falsos, los devotos externos. Son devotos externos quienes hacen consistir toda la devoción mariana en actos externos, los que carecen de espíritu interior y solo se dejan llevar por el exterior de las prácticas de piedad para con la Santísima Virgen, los que rezan muchos rosarios, pero deprisa, los que oyen muchas misas, pero todas sin atención, los que se apuntan a todas las cofradías marianas, pero sin proponerse enmendar su vida e imitar a la Virgen,
practicando sus virtudes y resistiendo a sus pasiones. Esos son los devotos externos. Cuidado, porque aquí, al menos en nuestro contexto de México, pero creo yo que también esto aplica para otros países, aquí tenemos la Virgen de Guadalupe y, como decimos, 100% de los mexicanos somos guadalupanos. Pero en todo país hay alguna advocación o algunas advocaciones de la Santísima Virgen María que son muy amadas por cada nación, a través de las cuales la gente sencilla se acerca a venerar a la Madre de Dios y recibe consuelo. Aquí el peligro en estas devociones es que nos quedemos en los actos externos, que hagamos peregrinaciones, procesiones, usemos las imágenes, recemos las novenas, pero sin una verdadera conversión del corazón. Pienso yo, ¿cuánta gente en México va a la iglesia, a la Basílica de Guadalupe o a otras iglesias en el país el 12 de diciembre? Se llenan las iglesias. ¿Eso está mal? No, no está mal. ¡Qué bueno! Ojalá lo hiciéramos más frecuentemente. Qué bueno que vayamos a visitar a nuestra Madre del Cielo. Pero no basta eso. No es suficiente. Nos podemos quedar nada más en el acto exterior de ir a peregrinar el día 12 de diciembre y después ya no vamos a misa el resto del año. Esa es una incoherencia. ¿Ustedes creen que la Virgen María quiere que nos olvidemos del sacrificio de su Hijo todo el año? ¿Ustedes creen que la Virgen María de veras prefiere que vayamos a una iglesia de Guadalupe el 12 de diciembre y nos acordemos de ella, pero que nos olvidemos de su Hijo el resto del año? ¿Que no vayamos a la misa? ¿Que no vayamos a confesarnos? ¿Que no pidamos perdón por los pecados? Eso sería un ejemplo de devoción externa. Y podemos mencionar muchas otras. Ahora, hay que aclarar, no son los actos externos los que están mal. La razón por la que San Luis de Montfort dice que estos son falsos devotos no es porque hagan peregrinaciones, porque recen rosarios, sino porque no lo hacen con la actitud interior correcta. No desean realmente cambiar su vida. No desean salir de sus pecados. No pierden el perdón de Dios. Hacen las cosas nada más como para palomearlas, o puede ser por pura emoción del momento. Yo no digo que no son sinceras tantas gentes que el 12 de diciembre van y se les salen las lágrimas el día de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Yo no pienso que esa gente está siendo hipócrita. No, yo creo que de verdad tiene un sentimiento de amor, que es bueno, a la Santísima Virgen María, y lloran porque le tienen cariño, porque experimentan su consuelo. Pero no basta eso. No es suficiente tener un sentimiento bonito un día y después volver a nuestra vida de pecado. A eso se refiere San Luis de Montfort. Dice, no les gusta lo esencial de la devoción, solo les atrae lo que tiene de externo, de sensible a los ojos del mundo. Y si no hallan en una devoción esa vana satisfacción de figurar y hacerse los importantes, se desconciertan y la dejan al punto o la practican solo cuando les inclina a ello su gusto o capricho. Como algunos católicos que dicen, yo voy a misa cuando me nace. Yo no estoy ahí de hipócrita cada domingo nomás porque tengo que ir. Yo cuando me nace voy a la misa. Es según su capricho. El amor se compromete. Imagínense ustedes que un padre de familia solo fuera a trabajar cuando le nace ir a trabajar. Para empezar, lo van a correr. Si no es su propio jefe, él lo van a correr. Y su familia se va a quedar sin el sustento diario. Imagínense si los padres solo cuidaran a sus hijos cuando les nace, cuando tengo ganas de estar con ellos.
Pero cuando están latosos, cuando están chiflados, no, no los quiero aquí. No podemos reducir nuestras relaciones personales de amor, no podemos reducirlas al capricho, al gusto del momento. El amor nos compromete y estamos con la persona amada en las buenas y en las malas, cuando traemos ganas y cuando no traemos ganas. Si esto lo hacemos entre seres humanos, cuando el amor es auténtico, con mayor razón tenemos que hacerlo con Dios, con mayor razón con la Santísima Virgen María también. El devoto externo es el que, cuando le da la gana, cuando se acuerda, va y busca a la Virgen María y reduce su devoción a ciertas prácticas externas que se ven, pero sin la conversión del corazón. Dice, el mundo está lleno de esta clase de devotos externos y nadie critica tanto como ellos a las personas de oración, que si bien procuran adoptar la modestia exterior que siempre acompaña a la verdadera devoción, se cuidan mayormente de lo interior, de lo que es realmente esencial. Si estos que les gusta la devoción externa, no les gusta ver a los que realmente están tratando de alcanzar una vida de santidad, una vida de perfección, los critican. Son los que más critican a estas personas que tienen una auténtica vida de oración. Cuidado, no vayamos a caer en esta falsa devoción de los externos, de los que no trabajan en su interior, sino solamente en cosas externas. Piensen, por ejemplo, cuánta gente, y no digo que está mal, pero cuánta gente trae colgado el rosario en el retrovisor de su vehículo y nunca lo reza. Lo puede traer ahí como un objeto de protección, como un amuleto, pero no funciona así. ¿Cuántas veces tenemos imágenes de la Virgen, medallitas que se ven? No está mal, no estoy criticando que hagamos esas cosas. Lo que estoy diciendo es que si falta el elemento interior, de nada sirve lo exterior. Otra categoría de falsos devotos de la Virgen son los devotos presuntuosos. Dice San Luis de Montfort, entendemos por devotos presuntuosos a los pecadores que se dejan dominar por las pasiones o que son demasiado amantes del mundo, y que bajo el nombre de cristianos y de devotos de la Santísima Virgen enciernen un orgullo desmedido. La impureza, la embriaguez, la ira, la blasfemia, la maledicencia, la injusticia. Que duermen tranquilamente con sus malos hábitos sin molestarse lo suficiente para procurar corregirse, excusándose con que son devotos de la Virgen María, que quieren convencerse de que Dios les perdonará y no les dejará morir sin confesión, ni los condenará, porque rezan el rosario y ayunan los sábados, están inscritos en la cofradía del Santo Rosario o del Escapulario, o en alguna otra asociación mariana, y llevan el escapulario o la medalla de la Virgen, etc. Entendemos quiénes son, perdón, estos devotos presuntuosos. La presunción es el pecado de los que piensan que se van a salvar sin necesidad de convertirse de sus pecados. Es el pecado de presunción, que piensa que ya tiene la salvación asegurada. En este pecado pueden caer, por ejemplo, los que ya hicieron los 9 primeros viernes, como lo pidió el Sagrado Corazón de Jesús, que ya fueron a comulgar con previa confesión, recibieron la comunión en honor del Sagrado Corazón de Jesús 9 primeros viernes de mes consecutivos. Y dicen, ya cumplí con eso. Y la promesa es que no me voy a morir sin los últimos auxilios. O los que ya hicieron los 5 primeros sábados de mes, como la comunión reparadora que pide la Virgen de Fátima. Que por cierto, es muy importante que lo hagamos. Todo esto de los viernes primeros, los sábados primeros de mes, pero una vez que lo hacemos, no podemos descuidar nuestra conversión
con el pretexto de que ya, yo ya hice esto que pidió la Virgen o que pidió el Sagrado Corazón de Jesús, ya no me tengo que preocupar, ya es cosa que les toca a ellos, ellos se encargarán de que yo a la hora de mi muerte esté listo para irme al cielo. Ese es el pecado de presunción. Cuidado, no funciona así. Puede ser que no te suceda lo que Cristo prometió o lo que la Virgen prometió. Y no porque ellos no quieran cumplir su promesa, sino porque de Dios nadie se burla. Dios no permite que nos burlemos de Él. Continúo leyendo. Cuando se les dice que semejante devoción está bien vista del demonio, que es una vana ilusión que se han forjado y peligrosa presunción que pudieran costarles demasiado cara, no lo quieren creer y contestan que Dios es bueno y misericordioso y no nos creó para condenarnos, que no hay quien no peque, que ellos no morirán sin confesarse, que basta un pequé, Señor, y me arrepiento, dicho en la hora de la muerte para salvarse. Este pecado de presunción también se está poniendo de moda en la iglesia y lamentablemente viene de algunos pastores que están confundidos y que confunden a las ovejas y que les dicen, no te preocupes, tú puedes comulgar aunque estén viviendo en un estado de pecado habitual. Tú puedes comulgar, no pasa nada, Dios te ama, Dios es misericordioso. Esa es la presunción. Puedes tener los beneficios de Dios y la misericordia de Dios sin necesidad de conversión. En eso consiste, creo yo, el fondo del pecado de presunción. Porque Dios es bueno y misericordioso, entonces tiene que aguantar que yo viva como me dé mi gana y todavía vaya a comulgar y todavía piense que me va a llevar al cielo cuando me muera. Es un error terrible. Y lamentablemente, en nuestro tiempo, este error se difunde a través de algunos pastores en la iglesia y enseñan a los fieles a caer en este pecado de presunción. Dios es bueno, no se va a fijar en eso. Dios sabe que tienes muchas otras cosas buenas. Este pecado que tienes a lo mejor ni es pecado. Y si llegara a ser pecado, Dios no te va a condenar por eso. Y si ese pecado es materia grave en contra de cualquiera de los 10 mandamientos, la verdad es que Dios lo va a condenar por eso si no se convierte, si no se convierte, si no se arrepiente. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Continúo leyendo. Nada hay en el cristianismo tan diabólico como esta nefasta presunción. Oigan, puede decirse que se ama de verdad a la Virgen cuando se ofende al Señor con los propios pecados y se vuelve a clavar en la cruz a su divino Hijo y se le ofende, se le escarnece y se le atraviesa de nuevo con la lanza. ¿Una madre estará contenta si le maltratan al hijo? ¿Y estará la madre contenta con quien le maltrata a su hijo? Porque también a veces, así como se difunde una idea distorsionada de Jesucristo, de Dios, un Dios bonachón, no bueno, sino bonachón, un Dios ingenuo, un Dios sin honor, al que cualquiera puede ofender y no pasa nada. También he escuchado en algunas predicaciones que se difunde una idea equivocada de la Virgen María, una madre que consiente el pecado de los hijos, como si la Virgen María nos amara más a nosotros que a su Hijo Jesucristo. No. La Virgen María, que quede claro, ama mucho más a su Hijo Jesús porque Él es Dios y es su Hijo. Ella lo concibió en su seno, lo gestó, lo dio a luz, lo amamantó, lo educó, lo entregó a Dios cuando estuvo al pie de la cruz. Celebró la resurrección y está en la gloria de su Hijo en el cielo. La Virgen María ama muchísimo más a Jesucristo que a cualquiera de nosotros. No hay que pensar que la Virgen se va a poner de nuestro lado
si estamos constantemente golpeando a su hijo con nuestros pecados, lastimándolo, y no tenemos necesidad de conversión. Es verdad que hay una advocación muy hermosa a la Virgen María, refugio de pecadores. Pero esta advocación se entiende, María es refugio de pecadores, los pecadores que se quieren convertir, que se dan cuenta de qué tanto han ofendido a Dios y les duele el haberlo ofendido y quieren alcanzar misericordia de Dios y acuden a la Virgen María para que les alcance el perdón de Dios. Esta devoción es correcta. Sí, y ojalá que quede claro a todos, por más horribles y vergonzosos que sean tus pecados, por más numerosos que sean tus pecados, Dios está dispuesto a perdonar si te arrepientes. Si sinceramente te propones ya no volver a cometer esos pecados y enmendar tu vida y le pides el perdón a través del sacramento que Él nos dejó para recibir su perdón. Y si acudes a la Virgen María para ganarte la misericordia de Dios cuando estás ya arrepentido de tus pecados, claro que María es en ese sentido refugio de pecadores y te va a recibir. Y ella, con sus oraciones, con su intercesión, con sus méritos, va a evitar que Dios descargue la justicia que debería descargar sobre nosotros. Pero funciona de esa manera, cuando estamos arrepentidos de los pecados. Pero pensar que no tengo que convertirme porque María Santísima se va a encargar de que Dios me perdone, eso es totalmente equivocado. Eso no va a suceder. Si María determinara salvar a esta clase de gente, sería como autorizar el pecado y ayudar a crucificar y ultrajar a su divino Hijo. Pero, ¿puede ser esto? Se pregunta el santo, obviamente la pregunta es retórica. Es imposible. María no va a autorizar el pecado. Entonces, si María salvara esta clase de gentes, estos pecadores que no se quieren convertir, sino que quieren aprovecharse de la misericordia de Dios, ellos, si María aprobara a estos pecadores, estaría autorizando el pecado. Por eso también es importante, siguiendo esa línea, que en la iglesia cumplamos las reglas que la Madre Iglesia ha puesto para recibir los sacramentos. No podemos hacer una radical inclusión, como algunos dicen, de todo mundo a los sacramentos sin tener las disposiciones que la Iglesia siempre ha pedido para recibir cada uno de los sacramentos. Porque si no sería como autorizar el pecado. Continúo leyendo. Yo sostengo, dice San Luis de Montfort, que abusar de este modo de la devoción a María es cometer un sacrilegio horroroso, el mayor y menos perdonable después de la comunión indigna. San Luis de Montfort considera la comunión indigna como el más grande sacrilegio, y después de ese, abusar de esta manera de la devoción a la Virgen María. Miren qué interesante. Pasamos a otra categoría de falsos devotos. Los devotos inconstantes. Se llaman devotos inconstantes los que solo dan muestra de su devoción de vez en cuando, y eso por puro capricho. Ya aparecen fervorosos, ya tibios. Lo mismo se hayan dispuestos a servir con decisión a Nuestra Señora, como se encuentran abatidos o indiferentes. En vez de sobrecargarse con tantas oraciones y prácticas piadosas, es preferible obligarse a poco, pero cumplir ese poco con amor y fidelidad, a despecho del mundo, del demonio y de la carne. Entonces, los falsos devotos son inconstantes. A veces sí, a veces no. Ya mencionaba yo algo hace un momento. El amor nos compromete. Imagínense si una esposa le pregunta al esposo, oye, ¿me eres fiel? Y le dice, la mayoría de las veces.
Yo creo que ninguna esposa estaría satisfecha con esa respuesta. La respuesta que quieren oír es: siempre te soy fiel. Nosotros debemos de luchar por ser siempre fieles a Dios y ser siempre fieles a la Santísima Virgen María si vamos a tener esta relación con ella al consagrarnos totalmente a ella, al darle todo nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que tenemos para así ser más perfectamente de Jesucristo. Es muy importante que seamos fieles siempre, que no seamos inconstantes. A veces sí, a veces no. Cuidado, porque eso puede pasar. Hay gente que hace la consagración en un momento de fervor. Y por un tiempo persevera y luego olvida todo. Los devotos inconstantes son falsos devotos. No pueden esperar los devotos inconstantes que la Virgen les conceda lo que concede a sus verdaderos devotos. Los devotos hipócritas. Hay otra clase de falsos devotos de María. Son los hipócritas que ocultan sus pecados y malvadas costumbres queriéndose cubrir con el manto de esta Virgen fiel, con ánimo de merecer el aprecio de los hombres y pasar por lo que no son de verdad. El hipócrita es el que quiere engañar, quiere aparentar, no quiere convertirse, pero quiere aparentar y usa la devoción a la Virgen María como un manto que cubre sus pecados, su mala vida, solo para aparentar. Este pecado es gravísimo. El Señor Jesús dirigió muchas de sus reprensiones más fuertes a los hipócritas, a los que quieren aparentar lo que no son. Mucho cuidado, porque también sucede en las parroquias, en los grupos, movimientos eclesiales, a veces sucede que hay gente que, así con la bandera de la devoción, esconde una mala vida, o quiere aparentar, o le gusta lucirse, que todo mundo vea qué tan devoto, tan devota es de la Virgen María. Pero a veces, no estoy diciendo que todas las personas son así, pero hay gente que luego son bien problemáticas y causan muchos problemas al párroco. Y andan sembrando división entre el párroco y el vicario, o división entre la gente de la comunidad. Pero quieren aparentar tener una gran devoción. Otra categoría de falsos devotos, los devotos interesados. Atención, porque esta tentación es fácil de caer para cualquiera de nosotros. También existen devotos interesados solo para ganar cualquier asunto, para ahuyentar un peligro determinado, para curarse de alguna enfermedad o para conseguir remedio en cualquier apuro, sin cuyo motivo no se acordarían para nada de Nuestra Señora. Interesados. Buscan a María no porque la amen tanto, sino por los beneficios que María Santísima les puede traer. Son falsos devotos, porque en realidad no aman a la Virgen María. Muy bien, pues vale la pena hacer un examen de conciencia para que veamos si no caemos en alguna de estas falsas devociones o en alguno de estos grupos, categorías de falsos devotos de la Virgen María. Hagamos un serio examen de conciencia. Antes de explicar quiénes son los verdaderos devotos, quiero pedirles nuevamente su apoyo para este canal. YouTube no promueve por sí mismo el mensaje que queremos transmitir en Conservando la Fe. Por eso es necesario que ustedes piquen algunos botones en su dispositivo para que así se active, por decir así, los algoritmos de YouTube y se puedan promover los videos de Conservando la Fe. Por eso es muy importante que lo hagan. Si lo hacen, me ayudan bastante. ¿Qué hay que hacer? Darle clic al botón que dice suscribirte o suscríbete o suscribirme. Yo lo he visto de varias maneras. Denle clic ahora mismo a ese botón, porque así ustedes le dicen a YouTube que este canal les interesa. Luego denle clic al
icono que tiene una campanita, porque así reciben ustedes notificación de próximos videos de Conservando la Fe. También denle clic al icono que tiene dedo gordo hacia arriba, ese es un like. Así ustedes le dicen a YouTube, me gusta el contenido de este video. Y es muy importante también que compartan para que el mensaje llegue a más personas. Para eso está el icono que tiene la flechita curveada. También les muestro ahora en la pantalla las plataformas donde pueden encontrar ustedes Conservando la Fe, y ahí están los audios de todos nuestros programas para quienes prefieran el formato de audio. Finalmente le estoy poniendo aquí en pantalla las redes sociales en las cuales pueden seguirme. Está mi cuenta de Twitter, está también un número de WhatsApp al que le recomiendo que mande un mensaje con la palabra alta para recibir notificación de próximos videos y a veces alguno que otro aviso importante de parte de Conservando la Fe. No lo saturamos de mensajes de ninguna manera. También está allí cómo pueden encontrarnos en Facebook y en Telegram. Les recomiendo que se unan a nuestro canal de Telegram porque en esa plataforma es más fácil enviar, compartir otro tipo de archivos, de contenidos, y además en el canal de Telegram estoy enviando con cierta frecuencia mensajes de audio para tratar algunos temas, ya sea de las preguntas que me hacen las personas en la plataforma de YouTube o algunos otros temas interesantes que no alcanzo a tratar en los videos de Conservando la Fe. Entonces les invito a que se unan también a ese canal de Telegram. Gracias a todos por su confianza. Vamos a continuar. La verdadera devoción a la Virgen. Dice San Luis de Montfort, ¿cómo es la verdadera devoción? Oigan, tiene estas características. Es interior, es tierna, santa, constante y desinteresada. 5 características de la verdadera devoción. Repito, interior, tierna, santa, constante y desinteresada. Y vamos a explicar esto que enseña San Luis de Montfort. Interior. Verdadera devoción es interior. Ante todo, la verdadera devoción a la Virgen debe ser interior, es decir, poseerla en el espíritu y en el corazón. Se deriva de la estimación en que se tenga a la Santísima Virgen, del concepto que se merezca sus grandezas y del amor que se le profese. O sea, tiene que brotar del corazón, no de afuera. Por eso la verdadera devoción no puede ser impuesta. Puede ser propuesta, pero no impuesta. La persona tiene que quererlo, tiene que desearlo en el interior. Y para esto nos sirve meditar en quién es la Virgen María, porque el amor viene del conocimiento. No podemos amar lo que no conocemos. Así es que si conocemos más a la Virgen María, si meditamos más en sus grandezas, la vamos a amar más y le vamos a tener verdadera devoción. Pero tiene que brotar del corazón. No solo un amor sentimental, sino el amor como una decisión de ser para María y por medio de ella ser para Jesús. Una decisión que se debe sostener en las buenas y en las malas. Por eso brota del interior. Segunda característica, la verdadera devoción es tierna. En segundo lugar, debe ser tierna, es decir, plenamente confiada en María Santísima, que nos haga sentir para con nuestra Madre del Cielo la misma confianza que tiene un niño pequeñito con su madre natural. La devoción, al ser tierna, hará que el alma recurra a María en todas sus necesidades, tanto espirituales como corporales, con gran sencillez, confianza y ternura, y le pida su ayuda como buena y verdadera madre en todo tiempo y lugar y para todo. Esto es muy importante. San Luis de Montfort entiende una devoción tierna en el sentido de una confianza total en María Santísima como la de un niño pequeño en su madre. Piensen ustedes, ¿qué significa la madre para un niño chiquito? Significa todo. Su seguridad, su alimento, su protección, su cuidado, la satisfacción de todas sus necesidades. Así debe ser María para nosotros. Debemos de aprender a mirar a María Santísima con ternura. Y miren, atención en esto.
en todas las necesidades espirituales, corporales, con sencillez, con confianza, ternura. Pedir la ayuda de María como buena y verdadera madre en todo tiempo, en todo lugar y para todo. Por eso aprendemos a tener una devoción tierna con la Virgen María, hablándole en cualquier momento del día, para lo importante y para lo no importante. Cuando hay de qué hablar y cuando no hay de qué hablar, simplemente estar con ella. Muchas veces en el día. Como un niño chiquito quiere estar mucho tiempo del día con su madre. Así aprendemos a tener una relación tierna con ella, de total confianza. La verdadera devoción es santa, otra característica. En tercer lugar, la verdadera devoción a la Santísima Virgen ha de ser santa, es decir, ha de conseguir que el alma evite el pecado e imite las virtudes de la Santísima Virgen, en especial su profunda humildad, su fe viva, su obediencia ciega, su oración continua, su mortificación universal, su divina pureza, que fueron efectivamente las 10 principales virtudes de Nuestra Señora. Devoción santa, para que lo entendamos, significa que el verdadero devoto quiere parecerse a la Virgen María y quiere imitarla. Si la devoción a la Virgen María no nos lleva a una vida de santidad, entonces no es verdadera devoción. Si no nos esforzamos por ser como María, no somos sus verdaderos devotos. Quiere decir que solo le pedimos cosas, solo le hablamos cuando conviene, pero en realidad no la amamos tanto porque no queremos ser como ella. El verdadero devoto de María avanza en santidad porque busca imitar a su madre. Ahora voy a repetir las virtudes principales de la Madre de Dios que menciona San Luis de Montfort. Profunda humildad. No las voy a comentar porque no me alcanzaría el tiempo. Fe viva. Obediencia ciega a la voluntad de Dios, no se trata, no podemos obedecer ciegamente a las autoridades humanas, pero obediencia ciega a Dios sí. Oración continua, mortificación universal, divina pureza. Son las principales virtudes de Nuestra Señora. La verdadera devoción es constante. Otra característica. Leo a San Luis de Montfort. En cuarto lugar, la verdadera devoción a la Santísima Virgen debe ser constante, o sea, que ha de confirmar en el bien al alma de quien la practique y hacer que no abandone con facilidad sus prácticas de piedad y darle ánimos y valor para resistirse a las modas y máximas del mundo, a los estímulos y concupiscencias de la carne y a las tentaciones del demonio. Así es que una persona devota de María no será voluble, ni estará melancólica, ni será escrupulosa, ni sentirá temor. Constante, acuérdense lo que dijimos de los inconstantes, a veces sí, a veces no. Quien es devoto de María, dice, no abandona con facilidad sus prácticas de piedad. Por eso hay que rezar el rosario con ganas o sin ganas, pero hay que hacerlo. Hay que vencer ese sentimiento que a veces podemos tener de rechazo a la oración. Hay días en que uno no quiere orar. Hay que dominarnos a nosotros mismos, ponernos de rodillas y rezar. Pero si nos proponemos algo, si le ofrecimos algo a la Virgen María, hay que hacerlo, aunque cueste, aunque duela, porque así somos constantes en la devoción. Y tenemos que ser constantes también para resistir, atención, resistir a los 3 enemigos del alma. Aquí menciona el mundo, el demonio y la carne. Fíjense, hay que resistir, pero con constancia, a las modas y a los estímulos, a las modas y a las máximas del mundo. Hay que resistir, si no perdemos la devoción a la Virgen.
Si cedemos a las modas del mundo, a las modas de pensamiento, a las modas del vestir, a las modas de costumbres, lenguaje que se van imponiendo en el mundo, vamos a perder la devoción. Porque el mundo nos va llevando a través de esos instrumentos a la perdición, nos va separando de Dios. Las máximas del mundo son como los principios, los criterios que tiene el mundo para buscar felicidad. Hay que resistir a los estímulos y concupiscencias de la carne también y a las tentaciones del demonio. Pero si somos devotos constantes, no andamos como a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. A veces cedemos al mundo, a veces a la Virgen. Eso no es un devoto constante. O a veces cedemos a la Virgen y a veces cedemos a la carne. A veces escuchamos a la Virgen y a veces escuchamos al demonio. Eso no es constancia. Eso no nos lleva a la salvación. La verdadera devoción es desinteresada. Por fin tenemos que decir que la verdadera devoción a la Santísima Virgen debe ser desinteresada. O sea que debe inclinar al alma a no buscarse a sí misma, sino solamente a Dios, a través de su Santa Madre. Fíjense, no buscarse a sí mismo, sino a Dios. No se trata en el camino de la fe de lo que tú quieras, de lo que a ti te guste, de lo que tú piensas. Se trata de lo que Dios quiera, de lo que a Dios le guste, de cómo Dios piensa. No se trata de tu voluntad, se trata de la voluntad de Dios. Y para esto te ayuda la devoción a la Virgen María, porque nadie como ella tuvo una verdadera devoción y adoración a Dios. María se sometió totalmente, perfectamente a la voluntad de Dios. Y ella nos enseña a hacerlo si somos sus devotos. Mucha gente practica la fe, pero la practica centrado en sí mismo. Acepta la doctrina, nada más la doctrina que le gusta. La doctrina que no le gusta, la desecha. Busca los sacramentos en el modo que le gustan, nada más. O los sacramentos que le agradan, porque hay sacramentos que no le agradan, y entonces no los busca tampoco. Los mandamientos, escoge los mandamientos que quiere cumplir, y luego los mandamientos que no le gusta o que le son muy pesados, esos dicen, no, no tengo que cumplirlos. Esa es una devoción interesada, porque está centrada en el gusto personal. La devoción desinteresada está centrada en darle gloria a Dios, aunque eso signifique renunciar a mis gustos. Y si lo aplicamos a la Virgen, esta devoción significa en tener contenta a la Virgen, en hacer lo que a ella le agrada, aunque tenga que sacrificar yo mis gustos. Continúo leyendo. Un verdadero devoto de la Virgen no servirá, a esta gran señora con espíritu de lucro o de interés, es decir, buscando el bien propio, temporal o eterno, corporal o espiritual, sino simplemente porque merece que se le sirva y a Dios en ella. Servir a María es servir a Dios, porque María nunca quiere algo contrario a la voluntad de Dios. El devoto fiel no ama a María por los favores recibidos o que espera recibir, sino sencillamente por ser digna de que se la ame. Es amar a María por quien ella es, no por lo que me puede dar. Si me da, qué bueno. Si no me da lo que quiero, qué bueno, la sigo amando. Sigo buscando agradarla, si soy su verdadero devoto. Si me lleva por un camino que yo no quiero, aún la sigo, porque confío en que ella me va a llevar a Jesucristo. Y confío en que ella me guía según la voluntad de Dios. Por eso, el verdadero devoto querrá y servirá lealmente a su señora, tanto en los momentos de fastidio o aridez espiritual, como en los de paz y fervores sensibles. Lo mismo en el Calvario que en las bodas de Caná. En las buenas y en las malas. Cuando estamos sufriendo y cuando estamos contentos. Mantenemos nuestra devoción a la Virgen. Y no la perdemos cuando la Virgen nos deja de dar lo que le pedimos. No nos decepcionamos de ella
no funcionó, no me cumplió lo que yo le pedí. Ya no tengo devoción, ya dejo de rezar. No, esa es una devoción interesada. Nuestra devoción debe ser desinteresada. Puedo pedirle a mi madre del cielo que me dé algo, pero a fin de cuentas tengo que decir, madre, tú sabes mejor que yo. Si no me lo quieres dar, bendita seas, porque tu voluntad es la voluntad de Dios. Hay algunas prácticas interiores y exteriores que se mencionan, solo las voy a mencionar rápidamente por cuestión de tiempo. Prácticas interiores de la verdadera devoción. El santo menciona venerarla como digna madre de Dios, tributarle culto de hiperdulía, como ya lo he explicado en otros videos anteriores, es el tipo de culto que se le da a la Virgen María por encima de todos los santos, pero no es adoración. Meditar sobre sus virtudes es otra práctica interior, meditar, muy importante, sobre las virtudes de María, contemplar sus grandezas, dirigirle palabras de amor y de reconocimiento, invocarla de corazón, ofrecerle y mirarla a ella en espíritu, ejecutar las propias acciones pensando en agradarle, empezar, continuar y terminar todos los actos por ella, en ella y con ella y para ella, a fin de hacerlos también por Jesucristo, en Jesucristo, con Jesucristo y para Jesucristo, nuestro fin último. Aquí queda claro otra vez que todo lo que hacemos para María, en último término lo hacemos para Jesús. Prácticas exteriores, hay muchas, el santo menciona algunas. Inscribirse en sus cofradías y congregaciones, ingresar en una orden religiosa bajo su advocación, predicar sobre ella, dar limosna y ayudar a mortificarse espiritual y corporalmente por ella, llevar insignias suyas como son el Santo Rosario, la corona, el escapulario, medalla o cadenilla, rezar con atención modesta y devoción el Santo Rosario entero, es decir, las 20 decenas de las 15 las 15 decenas de Aves Marías. Entonces, rezar el rosario también es un acto externo. Cantar y hacer cantar cánticos espirituales marianos. Hacer en su obsequio un determinado número de genuflexiones o reverencias, diciendo cada una de ellas, por ejemplo, todas las mañanas repitiéndolos en 60 o 100 veces. Salve María, Virgen fiel. O para conseguir ser fiel durante la jornada de las divinas gracias, por mediación suya y por las noches decir, salud María, Madre de Misericordia, para pedir a Dios, por intercesión de la Santísima Virgen, nos perdone los pecados cometidos durante el día. Otra práctica, tener interés porque se cumplan los fines de las asociaciones marianas a que se pertenezca. Otra más, llevar o hacer llevar sus imágenes procesionalmente y tener siempre consigo como un arma poderosa contra el maligno. Otra más, hacer pintar o esculpir imágenes suyas o en su nombre, anagramas y símbolos y colocarlos en las iglesias o en casas particulares. Otra práctica más, consagrarse a la Santísima Virgen de forma especial y solemne. Y muchas otras. No significa que tenemos que hacerlas todas estas, ¿ok? Hay muchas prácticas externas. Entre ellas hay unas mucho más recomendadas que otras. Por ejemplo, la consagración, él la considera una práctica externa. La consagración que enseña San Luis de Montfort. El rezo del Santo Rosario esta es una práctica recomendadísima por tantos papas, santos y por la misma Virgen María en sus apariciones. Todas estas devociones sirven admirablemente para santificar a las almas siempre que se practiquen como es debido. Es decir, ahí va, ¿qué tenemos que hacer o cómo practicar esas devociones para que sean agradables a Dios y para que santifiquen a las almas? Primero, con una buena y recta intención de agradar a Dios, unirse a Jesucristo, nuestro Salvador, y fin último, y edificar al prójimo. Agradar a Dios y edificar al prójimo. Segundo, con atención, sin distracciones voluntarias. Hacerlo atentamente. No nada más de corrido como para palomear que ya lo hice.
Tercero, con piedad, sin prisas y sin negligencias. Con piedad, sin prisas. Eso no significa lentamente, lo más lento que se pueda, pero sin prisas, nada más. Con modestia, respetuosa y edificante compostura del cuerpo. Pero es importante cómo está nuestro cuerpo cuando estamos rezando. Es importante guardar una postura edificante cuando vamos a rezar. Y rezar con modestia también. La manera como está vestido nuestro cuerpo importa también. Hay unas prácticas que son más perfectas, dice San Luis de Montfort. Sin embargo, como quiera que lo más esencial de esta devoción consiste en el interior que debe formar, no será igualmente comprensible a todos. Se refiere a la devoción, a la consagración, de la que se va a tratar el siguiente video. Algunos se limitarán a lo que tiene de externa y no pasarán de ahí, que serán la mayoría seguramente. Otros, en número limitado, querrán pasar al interior, pero se pararán en el primer escalón. O sea, quiere decir que entre los que se consagran a la Virgen María, no todos avanzan hasta la misma profundidad. ¿Por qué? Porque algunos tienen un amor más corto por la Virgen y solo llegan a la práctica externa de hacer la consagración. Por eso yo insisto en que es muy importante comprender la doctrina de este libro antes de hacer la consagración y luego meditarla una y otra vez para estar recordando cómo debemos vivir esa consagración total a Jesús por medio de María. Por eso vuelvo a repetir, algunas personas no les gusta que diga esto, pero abaratar la consagración a la Virgen, como decir, para que decir, se consagraron miles en una preparación que hicimos. Pues sí, ¿y qué tan preparados estaban? Porque si no, solo van a quedarse en el puro acto externo y se acabó. Y no me estoy refiriendo a nadie en específico, porque después dicen, no ataque a fulano o fulano, tal grupo que lo hace. No, no estoy atacando a nadie. Yo estoy diciendo no hay que abaratar. No estoy diciendo que todos los que promueven la consagración lo hacen mal. Solo estoy diciendo que es importante comprender la doctrina mariana que está en este libro, porque es el fundamento del acto de consagración. Promover la consagración y reducir la preparación nada más a repetir una serie de oraciones todos los días, eso no ayuda tanto a que la consagración sea efectiva para la vida espiritual de la persona. Lo dice San Luis de Montfort. Algunos solo se limitarán a lo que tiene de externo y no pasarán de ahí. O sea, harán la consagración ese día y ya. Otros querrán avanzar al interior, pero se pararán en el primer escalón. ¿Quiénes seguirán hasta el segundo? ¿Quiénes llegarán al tercero? Y por fin, ¿quién continuará habitualmente en él? Solo quien tenga la dicha de que el Espíritu de Jesucristo le revele su secreto. El alma enteramente fiel a la que lleve de la mano el Señor para que avance de virtud en virtud, vaya de gracia en gracia, reciba una luz tras otra y llegue a la transformación de sí misma en Jesucristo y alcance su mayor edad en la tierra y la plenitud de su gloria en el cielo. Pero para eso hay que ser fiel. Si no se es fiel a la consagración, se va a llegar nada más al momento de consagrar y se acabó. Pero el que es fiel a la consagración, esa persona sí va a ser llevada, como dice ahí, de virtud en virtud, de gracia en gracia. Va a ir caminando hasta la perfección. La preparación es fundamental para hacer esta consagración. En la preparación no agotamos todo el trabajo espiritual, obviamente, pero ponemos las bases para que la consagración que vamos a hacer sea efectiva en nuestra vida. Así es que les invito a que pues sigamos preparándonos, si estamos haciendo esta preparación para la consagración total a la Virgen María, que lo sigamos haciendo con mucho empeño. Si ya la hicimos la consagración, es muy conveniente renovarla y volver a hacer la preparación y estar constantemente volviendo a meditar la doctrina mariana de este libro.
para recordar constantemente cómo tenemos que vivir quienes ya nos hemos consagrado por la misericordia de Dios a la Santísima Virgen María. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a hacer nuestra oración final. Oremos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cor Iesus sacratissimum, miserere nobis. Cor Maria Immaculatum, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por su atención. Les deseo a todos que Dios los bendiga y les recuerdo, conserven su fe. Hasta la próxima.